supóngase que yo soy juez y entonces, no sé, puedo designar, ¿no es cierto?, un empleado u otro empleado, o en la Cámara van a designar un empleado u otro empleado, ¿no es cierto? Y entonces el juez, un empleado le ofrece plata para que lo nombren a él, porque seguramente lo único va a nombrar a él, sino al otro. Bueno, si bien es juez, y es grave, no es un acto jurisdiccional, sino que es un acto de superintendencia, un acto administrativo. ¿Se dan cuenta? Entonces no iría el agravante. Lo mismo va para los fiscales, ¿no?, y los defensores oficiales. Ahora, fíjense, lo que es dictamen, dictamen, defensas, y obviamente cuando habla del juez, habla, fíjense, dice de resolución, fallo, resolución, el fallo es la sentencia definitiva, y la resolución es una forma genérica, que puede ser desde un provido simple, o una resolución que decide un artículo del Código Procesal, ¿no es cierto?, que son resoluciones intermedias que se dan durante el proceso, en que una de las partes puede tener interés en ser beneficiada y bueno, por eso paga un dinero y se pone de acuerdo con el juez para que lo haga de una determinada manera. Eso sí es función jurisdiccional y no funciones de superintendencia. Bueno, que les quede claro eso. Después les voy a hablar de un fallo, una vez que siga avanzando en los temas, les voy a dar un fallo importante que se vincula con las acciones ilegales para distinguirlo. Bueno, y también tenemos el cohecho activo, que es el que ofrece, el particular que me ofrece, que es el 256 bis, que dice: será reprimido con reclusión o prisión de 1 a 6 años, en inhabilitación especial perpetua, para ejercer la función pública, el que por sí o por persona interpuesta solicitar o recibir dinero o cualquier... estoy diciendo una macana. El 258 dice: será reprimido con prisión de 1 a 6 años el que directa o indirectamente diere u ofreciere dádivas en procura de alguna de las conductas reprimidas en el artículo 256 y 256 bis, primer párrafo, y si la dádiva se hiciere o ofreciere con el fin de obtener alguna de las conductas tipificadas en 256 bis o 257, la pena será reclusión o prisión de tanto. Es decir, en el 256 tenemos y 257 tenemos el cohecho pasivo del funcionario. 257 el juez o fiscal o defensor oficial. Y el 258 tenemos el cohechador, el particular, que es el que ofrece dinero, dádiva o una promesa de dar, y que se agrava si se la ofrece a un juez o a un fiscal. Vamos a ver que ahí también, para que ustedes vean cómo cada uno responde por su delito. Obviamente cada uno puede tener sus partícipes, pero no, es decir, nunca pueden aplicarse las reglas que nosotros conocemos de la participación, autor, partícipe, entre el funcionario y el particular. Cada uno responde por su delito. Este lo ofrece al funcionario, este puede no aceptar. Si no acepta, queda solo acá. Este puede tener partícipes por intermedio de una interpósita persona, y este puede aceptar o no. Si acepta, hay una codelincuencia necesaria, pero no hay una coautoría. Cada uno responde por su delito. También este puede tener partícipes dentro del cohecho pasivo y este dentro del cohecho activo. ¿Está? Entonces, lo más importante de esto que ustedes sepan es que en definitiva hay un acuerdo de voluntades. Acá no hay vicio de consentimiento de ninguno de los dos. Por un acto de autoridad que se lo está comprando, que debía proveerse de forma gratuita. Y tenemos del funcionario en general y se agrava cuando se quiere comprar un fallo o una resolución de un juez o el dictamen de un fiscal o de un defensor oficial, una defensa, lo que sea. Eso es lo más importante. Bueno, tienen el tema de la venta de influencia, eso léanlo, el 256 bis, no van a tener problema. Así no se los hace tan engorroso. Esto es lo importante que ustedes tienen que tener, ahora vamos a volver sobre eso. Después tenemos el artículo... el 259, el 258 bis, léanlo, el soborno transnacional, no van a tener inconveniente como les expliqué, así no se hace muy largo. Y el 259, fíjense, dice: será reprimido con prisión de 1 mes a 2 años, en inhabilitación absoluta de 1 a 6 años, el funcionario público que admitiere dádivas
que fueran entregadas en consideración a su oficio mientras permanezca en el ejercicio del cargo. Y el que presentara o ofreciera la dádiva será reprimido con prisión de 1 mes a 1 año. Siempre es más grave el cohecho pasivo. Fíjense que no hay una equiparación de penas. Y acá, porque claro, yo no les expliqué esto, en el cohecho siempre se ofrece algo para un acto futuro del funcionario que haga o deje de hacer, ¿no es cierto? En cambio acá, no es que hay un acto futuro, sino que alguien le entrega a un funcionario por ahí un regalo, ¿no es cierto? No sé, supóngase, no sé, una caja de vinos, nada, pero de alguna manera, por de afuera se ve que eso se sospecha, ¿no es cierto? Y muchas veces puede estar encubriendo un cohecho, ¿no? Pero por ahí se lo da y eso trabaja en la cabeza del funcionario. Si el día de mañana tiene que decidir algo respecto de la persona que le regaló la caja de vinos, se va a sentir, no va a ser libre en decidir, que es un poco lo que pretende quien regala. ¿Vieron esa frase? Cuando la limona mucho hasta el santo desconfía. Si a mí alguien me regala algo y no es amigo mío, ¿por qué me lo regala? Porque de alguna manera quiere, de alguna manera tener una influencia. Entonces, el bien jurídico protegido acá es la insospechabilidad de la función pública. No solo hay que ser, sino parecer. Porque algunos dicen, no, bueno, pero me regaló una virome, ¿cuál es el problema? No. A mí no van por la calle y me regalan nada si no me conocen. Es un tema que hay que evitarlo todo lo posible, ¿no es cierto? Bueno, antes de olvidarme, le quería decir que el bien jurídico protegido en el cohecho, la figura del cohecho implica un resguardo de la administración pública frente a la venalidad de los funcionarios. Es decir, que el bien jurídico protegido en esta clase de delitos es siempre la moralidad y corrección que debe imperar en la administración pública. Que en ese sentido estamos muy mal en el país. Bueno, entonces les di una noción de lo que es el cohecho nuestro, ¿no? Vamos a ver ahora las exacciones ilegales, porque tiene bastante de parecido. Lo importante que ustedes en las exacciones ilegales que deben saber es, en el cohecho había un acuerdo de voluntades. No se perjudicaba ni el funcionario ni el particular, para nada. En las exacciones ilegales, obviamente el Estado se perjudica, porque el funcionario actúa incorrectamente, pero hay una víctima particular. Esa es la diferencia. Vamos a ver, ¿no es cierto? Una de las diferencias claves es que en la concusión o exacción, vamos a verla ahora, el funcionario pide o exige. En cambio, en la corrupción, en el cohecho, el funcionario acepta. Fíjense la diferencia. Bueno, veamos entonces las figuras. Son 3. El 266, exacciones ilegales. Dice, será reprimido con prisión de 1 a 4 años e inhabilitación especial de 1 a 5 años el funcionario público que, abusando de su cargo, solicitare, exigiere o hiciere pagar o entregar indebidamente por sí o por interpuesta persona una contribución, un derecho o una dádiva o cobrase mayores derechos que los que corresponden. Se aplicará también multa de 2 a 5 veces del monto de la exacción. El 267 es por medios ya más graves. Dice, si se empleare intimidación o se invocare orden superior, comisión, mandamiento judicial u otra autorización legítima, podrá elevarse la prisión hasta 4 años y la inhabilitación hasta 6 años. Y el 268 dice, será reprimido con prisión de 2 a 6 años e inhabilitación absoluta perpetua el funcionario público que convirtiere en provecho propio o de terceros las exacciones expresadas en sus artículos anteriores. Y se aplicará también una multa de 2 a 5 veces del monto de la exacción. Bueno, de estos 3 artículos, las exacciones ilegales, de alguna manera, son prácticas ilegales que demuestran un abuso de autoridad de parte del funcionario público. Y tenemos en el primer artículo comentado, el 266, que cuando pide y exige y solicita, ¿no es cierto?, estas cuestiones, en realidad se critica el celo profesional del funcionario, porque todo eso quedaría en Estado. Bastante raro, ¿no? Hoy realmente pensar que alguien quiera sustraer dinero de un particular, ¿no es cierto?, invocando la función pública y quede en el Estado es muy raro, ¿no es cierto? Pero bueno, y ustedes fíjense que en realidad, por eso este delito tiene esta pena. Y el 267
ya es más explícito, porque habla de intimidación o invocar el orden superior, ¿no? Igualmente no eleva tanto la pena, pero vamos a comentar solamente la inhabilitación hasta 6 años. Y el 268 es la misma situación, pero pide para el Estado, ¿no? Y luego, ¿qué hace? En vez de que el Estado se lo queda a él o a un tercero. Entonces es lo que dicen los autores. Ahí nos muestra la faceta del robo, ¿no? Es mucho peor. No es que para aplaudir el funcionario que recauda para el Estado y no se lo lleva. Es rarísimo, no podemos pensar poco menos que pase eso. Pero los que sí es común que lo hagan nombrando al Estado como destinatario y finalmente se lo queden ellos, ¿no? Pero hay varias cosas para decir. Primero quiero que vean fundamentalmente por qué pasa esto. Porque fíjense que acá dice el funcionario público que abusando de su cargo solicitare, exigiere o hiciere pagar indebidamente. De alguna manera, por un lado exige, ¿no? Y entonces el particular sabe que no lo debe eso, pero por el miedo al poder público, ¿no es cierto?, entrega. Entonces básicamente entrega por el temor. Y también muchas veces es inducido al error, ¿no? Porque ves cuando dice cobrase mayores derechos que le corresponden. Pero como dice Soler, en realidad no se trata de un tema de inteligencia de la víctima acá, sino lo que se ve coartada es su voluntad. De alguna manera la voluntad va cediendo a los requerimientos del funcionario para evitar problemas, ¿me entiende? Y eso es indebido. Unas veces directamente no debiéndolo, porque ustedes fíjense, ¿no? Dice, solicitar o exigir pagar indebidamente una contribución. Eso, una contribución, se está refiriendo a impuestos por ahí que no se deben o que ya se pagaron, o derechos que pueden ser tasas o multas, ¿no es cierto? Y hay un supuesto acá que está metido en el medio, dice, o una dádiva. Y acá hay un problema con la doctrina, ¿no? Nuestro tribunal siempre se adscribió a la tesis de Ramos Mejía, que dice, nunca si un funcionario me pide una dádiva, a mí como particular, yo tengo un negocio y me pide una dádiva, ¿no? Nunca puedo entenderla como debida al Estado. ¿Me entienden? Es decir, de alguna manera la doy para evitarme problemas, pero no porque yo sienta que la deba. Miren, yo les digo esto porque siempre recuerdo, para que a ustedes les sea fácil de entender. Cuando yo era chico, tendría 12 años, me acuerdo, mi viejo me mandaba a comprar la pizza todas las noches un lugar, ¿no es cierto? Bueno, y entonces yo durante 2 años, yo lo recuerdo muy vívidamente porque era cuando se dio esa situación, siempre venía un policía, ¿no es cierto? Medio gordo era, un policía, yo estaba haciendo la cola, había hecho el pedido ya, y entonces no hacía la cola, por supuesto, decía buenas, y entonces el pizzero lo miraba, yo miraba la cara del pizzero, una cara de bronca, ¿y qué hacía? Le daba 3 pizzas que las tenía arriba del horno de la pizzería para que no se le enfriara y se las entregaba. Obviamente no pagaba nada. ¿Y qué había ahí? Eso es una dádiva, ¿ven? Es algo que no es debido al Estado. ¿Y por qué se da? Y porque por ahí mañana resulta que le roban la pizzería, ¿no es cierto? Entonces, eso, que es en realidad una práctica extorsiva, y vamos a ver después, y ahora lo van a entender, de alguna manera se entrega eso por miedo al poder público. Por más que capaz que el pizzero diga, bueno, yo le doy unas pis, no se entrega libremente, en ese sentido no se entrega libremente. Pero cuando se trata de una dádiva, ahí no hay duda de que no es debida al Estado. Una contribución, un derecho, por ahí el funcionario con abuso de poder lo envuelve a la persona y la persona con tal de no tener problema es capaz de pagar más. Y sospecha que de alguna manera eso no es así, ¿no es cierto? Pero obviamente no hay una exacción por error o ignorancia del funcionario, lo hacen dolosamente. Y ahora lo van a entender bien y van a ver la crítica que hago. Ustedes fíjense que yo hablé de que es una práctica extorsiva, sobre todo el caso de cuando se exige una dádiva al funcionario público. Fíjense en los delitos contra la propiedad de la extorsión y se van a dar cuenta, dice la extorsión. Será reprimido con reclusión o prisión de 5 a 10 años el que con intimidación o simulando autoridad pública o falsa orden de la misma, obligue a otro a entregar o enviar. 5 a 10 años. El que con intimidación o simulando autoridad pública. Fíjense, equipara la intimidación con simulando autoridad pública. ¿Y ustedes por qué creen que alguien se disfraza por ahí de policía simulando autoridad pública? Es verdad que hay como un engaño,
pero ¿por qué lo hace? Porque sabe que eso va a infundir temor, ¿ven? Y la diferencia es que acá, en lo que estamos hablando, la exacción no simula, es funcionario público. Pero la paradoja que vemos es que, fíjense, en la exacción ilegal, la pena de prisión máxima es de 4 años y el mínimo de la extorsión es 5. Una cosa de locos. ¿Por qué? Porque fíjense que en la extorsión tenemos dos bienes jurídicos en juego. No solo la propiedad, sino también la libertad. Porque, es decir, el sujeto es constreñido a entregar, obligado a entregar, entonces se afecta a la libre determinación de la persona. Es un delito contra la libertad, la intimidación. Y acá también, porque fíjense que habla de subrogante de autoridad pública, ¿no? Que es un poco, con la diferencia que acá es funcionario público, entonces tenemos la propiedad, la libertad y la administración pública. Bueno, ¿y cómo se ven los hechos esos? Es mucho menor la sanción, una locura. Lo que pasa es que, lamentablemente, en el derecho penal hay que aplicar la especialidad menor, aunque sea contradictorio. Y hoy, en este sentido, el proyecto Zaffaroni de reforma del Código Penal estaba bien, porque en realidad, es decir, la exacción es muy baja y la extorsión es muy alta. Entonces parangonaba las dos normas y entonces volvía a estabilizar la sistemática del Código Penal en materia de penas, ¿no? Por hechos análogos, y la pena era de 3 a 10, ¿ven? Pero acá muy baja. Incluso, fíjense, el 267 parece un chiste, porque dice, si se empleara intimidación, ya la intimidación, no es el miedo al poder público, ya la intimidación, la amenaza, o si invocara orden superior, comisión, mandamiento judicial o otra prisión legítima, podrá elevarse la prisión hasta 4 años, cuando ya tenía 4 años, y la inhabilitación hasta 6 años. Me parece un chiste, ¿no? Entonces, lo que dice acá Ramos Mejía respecto de la dádiva es que este es un supuesto de concusión dentro de las exacciones ilegales. Ustedes acuérdense, la exacción ilegal va a parar al Estado. Y la concusión es más grave porque se invoca como destino el Estado por parte del funcionario, pero se lo lleva él o un tercero. Pero en este caso el 266 es un hecho autónomo de concusión porque nunca puede entenderse la dádiva como debida al Estado. Entonces ya sabe el particular que el funcionario lo está extorsionando. ¿Se dan cuenta? Bueno, y esta es la diferencia, ¿cómo se llama? Fundamental que tenemos con el cohecho que les había dicho, ¿no? ¿Por qué? Porque acá la voluntad, ya sea porque en parte da la impresión que lo engañan, muy parecido a la estafa, o también le exigen mediante el miedo. Es decir, la voluntad está viciada del particular. No hay acuerdo. Y hubo un caso muy, muy importante, ¿no es cierto?, que la causa Bowe era un juez civil, era hermano de Leonardo Simmons, que era un locutor muy conocido de televisión, que se suicidó. Muchos emparentaron eso con el problema que hubo con Bowe, que lo destituyeron, estuvo preso Bowe, porque, ¿qué fue lo que pasó con Bowe? Ustedes saben que él le cae una causa por daños y perjuicios que le había iniciado Franco Macri a Neustadt, ¿no es cierto? Le había iniciado Franco Macri a Neustadt, ¿no es cierto? Y bueno, en el que, esperen que estoy buscando el... Bueno, ya lo voy a encontrar. Franco Macri Neustadt, donde este juez Bowe sabía que el juez Nespral, también un colega de él, un juez civil, era amigo de Neustadt. Entonces, por interpósita persona, es decir, a través de Nespral, le dice, ¿por qué no hablas con Neustadt? Que yo me encargo personalmente, el titular del juzgado, ¿no? Bowe, del expediente a cambio de dinero, ¿no es cierto? Bueno, frente a esto, obviamente Bowe, que fue, enseguida habló con el secretario del juzgado de Bowe y con otro juez, Rudabar, y bueno, y charlaron, hicieron la denuncia, así que quedó eso, no pasó a mayores, ¿no es cierto? Y empezó el proceso. Pero fíjense, no puedo encontrar...
Acá está, sí. Fíjense que ustedes saben que el fiscal de juicio de esa causa lo acusa a Bowe por exacciones ilegales y le pide 3 años de prisión en suspenso. Sin embargo, el Tribunal Oral Criminal número 27 de Capital, esto fue el 26 de septiembre de 1997, lo condena a 7 años de prisión a Bowe por tentativa de cohecho pasivo agravado por la condición de juez. Y ustedes ahí tienen un caso donde un mismo hecho, el fiscal lo califica como exacciones ilegales. Y por otro lado, el Tribunal Oral lo condena por cohecho, para que vean la similitud que puede haber. ¿Y por qué? Porque acá se da, es decir, normalmente el 99,9% de los casos es en el cohecho, es alguien que ofrece un particular y se ponen de acuerdo. Pero acá, que lo recepta mucha jurisprudencia, está debatido el tema, fíjense, en ese caso, ¿ves cómo dicen? Dice, Bowe por interpósita persona a Nespral para que hablara con Neustadt y llegara a un acuerdo de dinero a cambio de decisiones que lo beneficiarían. Entonces, de alguna manera es como que no lo forzó, aun cuando vino de parte de él que pudiera tener algo, pero como que le ofrecía eso. De alguna manera, el fiscal lo interpretó como exacciones ilegales, pero el tribunal consideró que era cohecho pasivo agravado por la condición de juez, que fue confirmado por la Cámara de Casación Penal, ¿no es cierto?, en ese punto. Pero fíjense qué paradoja, ¿no? Porque supuestamente es más grave la exacción, porque es el funcionario que exige al particular un dinero. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué es más grave acá, aún en grado tentativa? Porque el acto funcional es de un juez, entonces muchísimo más grave. ¿Se acuerdan que era de 4 a 12 años? Y le dieron 7 años de prisión. Pero fíjense, casi en la excepción, es decir, en el lugar límite, ¿no?, donde normalmente no se da el cohecho. ¿Por qué? Porque partió de Bowe a través de Nespral que se comunicara con Neustadt para ofrecerle el tratamiento personalizado de su expediente